permite esta noche también para poder escuchar la palabra y que la palabra pueda trabajar en nuestros corazones y nuestras mentes. Muy importante siempre que la palabra sea el alimento diario de nuestro ser, de nuestra vida. Por eso también tenemos la hora piadosa, también tenemos el culto de oración, también el culto de casados, diferentes cultos en los que podemos participar. Y aprovechando esto, también podemos avanzar. Vamos a comenzar alabando esta noche. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Nuestro Señor fue y derramó hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados. Por eso Él nos ha comprado con su sangre preciosa y Él es todo por nosotros. Por eso en todo momento podemos reconocer su obra, de cómo Él se sacrificó por nosotros, aunque nosotros no merecíamos la salvación, pero Él, por amor hacia nosotros, Dios mismo dio a su Hijo para que podamos avanzar, solamente por ese amor que Dios nos dio. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios,
joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Las riquezas que Dios nos ha dado son en realidad incalculables, principalmente la salvación, la cual hemos recibido mediante Jesucristo. Es algo que ningún ser humano hubiera podido alcanzar. Por su misericordia y por su amor es que podemos estar en el libro de la vida, por esa gracia la cual Dios nos permitió, por su Hijo Jesucristo Jesús. Así también mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante las redes sociales, mediante Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas, Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también de esa manera pueden comunicarse, pueden comentar, dar un like, y esto ayuda mucho para poder difundir el Evangelio hacia todo lugar. Por eso, compartiendo la palabra, también muchos reciben la salvación, y cada vez podemos avanzar mirando siempre hacia nuestro Dios. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios y yo, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Claramente lo dice su escritura, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará.
y estando juntamente con Él, podemos avanzar firmes y decididos. Por eso Jesucristo vino a este mundo con un nombre, con dos nombres principalmente, ¿no? Jesús, el que salvará al pueblo de sus pecados, y su otro nombre es Emmanuel, ¿no? Que significa Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie en este mundo nos podrá alejar de su amor. Por eso, confiando en nuestro Señor, podemos avanzar libremente hacia el Evangelio, hacia la palabra, hacia aquellos corazones que necesitan realmente recibir esta palabra la cual Dios nos da. También así mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante Jerusalén Radio, la emisora que está a las 24 horas del día transmitiendo y llevando la palabra del Evangelio. Podemos escuchar las diferentes prédicas que se transmiten también alrededor del mundo, ¿no? Desde la mañana, todo el día podemos realmente escuchar. Y también aquellos que están a nuestro alrededor pueden sintonizar y escuchar esta palabra que Dios nos da. Realmente, por el Evangelio y la palabra que trabaja en nosotros, realmente es Dios quien nos da ese privilegio de poder avanzar. Por eso podamos compartir, ¿no? Jerusalén Radio. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 101. Himno 101. Necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, es mi todo para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino y delante de mis enemigos. Lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador esta noche, hermano Gregorio Cari, el cual nos va a dirigir. Gracias. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar esta noche para este servicio de oración. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, te agradecemos por este día, Señor. También te nos permite todos los días, Señor, su gracia, su misericordia, Señor. Por eso, Dios Padre, estamos agradecidos, Señor. Usted cuida siempre sus siervos, los hermanos, Señor. Y este tiempo también, Señor, usted está avanzando, Señor, con las actividades de la iglesia, Señor. Y queremos pedirle esta noche también, Dios Padre, usted nos dé de su gracia, Señor, este tiempo
también esperamos, Señor, a sus siervos, y así también te puede darnos ese corazón, Señor, para poder invitar a los pastores y a los hermanos también que se han alejado de la iglesia. También, Señor, a familiares, amigos, Señor, usted pueda trabajar siempre, Señor, a través de su palabra, Señor, nosotros. Y compartiendo, Señor, su palabra, podemos ver, Señor, cuán y perdido está, Señor, muchas veces una persona sumido en sus pensamientos, Señor, pero tu palabra muchas veces cuando llega, Señor, da esperanza, Señor. Por eso también, Señor, usted nos da de su gracia todos los días, Señor. Dios Padre, así queremos pedirle, Señor, también por todas las actividades que tenemos aquí en la iglesia, de su gracia, a la sabiduría, Señor, a los encargados para que ellos puedan avanzar, Señor, este tiempo bajo su guía, Señor, Dios Padre. Así esta noche también escucharemos su palabra. Palabra pueda llenar, Señor, nuestro corazón, Señor. Usted pueda sembrar también ese alimento espiritual, Señor, que nosotros necesitamos todos los días, Señor. Dios Padre, así le damos gracias, Señor. Entregamos este culto o este servicio de oración, Señor, en sus manos, orando en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén, hermanos. Esta noche también tenemos los testimonios. Si algún hermano o hermana quiere compartir su testimonio, puede pasar, hermanos. Ese tiempo se está llevando los seminarios bíblicos o los pre-selefis, ¿no? Para invitando a los pastores para el seminario bíblico que tenemos de aquí a una semana. Entonces, algún hermano o hermana que también llegado, ¿no? En esos seminarios haya recibido una palabra porque siempre se oye, ¿no? Nada es casualidad, siempre pasa algo en las actividades que tenemos, que Dios pone así en nuestro camino, sí, para que nosotros también podamos y mirar a Él, ¿no? ¿Algún hermano o hermana quiere testificar esta noche? Ayer también, ¿no? Estábamos acompañando pastor y realmente todo lo que hace Dios y nos muestra, ¿no? Muchas veces nuestro corazón también nos hace que recordemos de dónde hemos salido, porque pastor compartía el antiguo pacto y el nuevo pacto, sí. Y las personas que participaban, ¿no? En esa iglesia, en la zona sur, entonces ellos entendían perfectamente, porque el antiguo pacto fue en 2 tablas de piedra, ¿verdad? Pero el nuevo pacto, ¿cómo se escribió? En la mente y en el corazón. O sea, no se ve, tampoco hay algún rollo de libro, nada. Y a veces esa parte las personas no pueden entender, ¿no? Piensan que el antiguo pacto es el que se tiene que cumplir. Yo escuché alguna vez, decían, no, tenemos que cumplir, Jesús ha resumido los 2, los 10 mandamientos en 2, así. Eso tenemos que cumplir, así, ya está resumido, así. ¿Será así? Y los que, como dicen, ¿no? Los que hemos creído y vivimos por la fe, podemos experimentar el nuevo pacto, ¿cómo es? Es el mundo de la fe,
Es el mundo de la fe donde el tiempo, no hay para Dios el tiempo, ¿no? Así, para nosotros sí hay, podemos ver, sentir, todo eso, pero para Dios no existe. En el mundo de la fe no hay el tiempo. Por eso es que como la viuda, ¿no? Que había preparado para el profeta. Entonces, no hay explicación de cómo puede seguir en su vasija, ¿no? El aceite, todo el alimento que según la palabra del profeta seguía habiendo, ¿no? Y para él, para el profeta y para toda su familia. ¿Sí? Entonces ese es el mundo que Dios nos enseña, y yo creo la ciencia y también las personas no se pueden explicar. ¿Sí? También como el nuevo pacto, ¿no? Y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Así, ayer, pastor, estaba compartiendo también, ¿no? Y al ir también, ¿no? Yo veía, ¿no? En su movilidad donde íbamos, el GPS tenía una dirección, sí, ya fijo. Al partir ya dio una dirección, pero al momento de ir por una calle que pasamos de alto, digamos, no hicimos caso al GPS, ya daba otra dirección así. Pero nosotros físicamente conocemos el camino, yo conozco el camino, pero el GPS te muestra otro lado. ¿Sí? Entonces yo pensaba, ¿no? Meditaba también en mi corazón. Es así que cuando Dios nos dirige por un camino y no vamos por ese camino, claro, va a haber otra ruta que nos va a dar, pero a veces da más largo o por otro lado así. Cosa que si hubiéramos hecho caso en la primera instancia, ¿no? A la primera ruta que nos dio el GPS, entonces todo hubiera sido así más rápido, porque en la primera ruta que nos dio era más rápido, más corto, pero como no hicimos caso en una de esas partes de la ruta, entonces se fue desviando, así, incluso otro lado así que marcaba el GPS, ¿no? Y así yo también meditaba, ¿no? Y hallaba la gracia también allá acompañando al pastor, y estoy agradecido también, ¿no? Por que la palabra haya llegado, y el pastor también se sentía feliz, ¿no? Porque las personas, los hermanos de ahí entendieron el evangelio, exactamente lo que era el primer pacto y el nuevo pacto. ¿Hay algún hermano o hermana más que tal vez esta noche quiere testificar? Tenemos tiempo todavía, hermanos, pueden aprovechar, ¿no? De tiempo también como está su corazón para este seminario bíblico. Los pastores nos visitan. Para mí, generalmente nos visita un solo pastor, ¿no? Pero esta vez dos pastores. Entonces, yo creo que va a haber mucho más palabra, ¿no? En las actividades que está llevando, ¿no? Son solamente 2 días, pero en esos todos está programado, ¿no? Y también están pidiendo, ¿no? Que en la oficina que puedan inscribirse o anotarse así a las conferencias que se va a realizar, ¿no? Una de las conferencias es en la Cámara de Senadores, donde se va a llevar se va a dar la conferencia sobre el mundo del corazón. Y solamente un día es, ¿no? El día jueves creo que es para la conferencia del CLF para pastores. Y también para los hermanos, ¿no? Hasta 2 noches de seminario bíblico.
así está el programa, hermanos, así que pueden disponer su corazón también este tiempo para y aprovechar, ¿no? Los pastores están viniendo desde muy lejos, ellos siempre llevando la palabra, los testimonios, también la fe que ellos tienen en Dios, transmiten, ¿no? a nosotros, hermanos. ¿Hay algún hermano, hermana más que tal vez quiera dar su testimonio esta noche? Animado. Adelante, hermana. Buenas noches, hermanos. Y sí, gracias a Dios, ayer también estaba participando en el CLF, ¿no?, que había en la zona sur. Y estaba contando, pastor, acerca de una ley que había anteriormente, ¿no?, 30 kilómetros por hora en Corea. Esa era la medida, esa era por la que se podían mover, pero pasando el tiempo, todo se ha ido modernizando, cambiando, entonces se tenía que actualizar también, dice, ¿no? Y ya cambió a 100 kilómetros por hora, 120, 130, hasta 140 usan, dice. Entonces, ¿por qué? Porque ha cambiado, dice, ¿no? Ha cambiado las leyes. Entonces, alguien que se ha quedado con la antigua ley, que era 30 kilómetros por hora, ya en este tiempo moderno, actual, entonces ya está mal, dice, ¿no? Están dando 30 kilómetros por hora, ya hasta es perjudicial, ¿cierto? Porque su movimiento es muy rápido, sus actividades son mucha velocidad, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, que se mueva a 30 kilómetros por hora ya no ayuda, sino es perjudicial, ¿no? Ya no ayuda. Entonces ya lo meten preso directamente, dice, ¿no? Entonces, bueno, muy diferente a lo que es aquí, ¿no? En cuanto a eso. Y eso nos hacía pensar, o nos daba este ejemplo para hablarnos sobre la antigua ley y la nueva ley, ¿no? Sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Como estábamos anteriormente por el antiguo pacto, la ley, ¿no? Y ahora el nuevo pacto, que es, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, ¿no? Y bueno, es verdad, ¿no? Me hacía pensar, a mí también me hacía pensar que es verdad, y también explicaba que alguien o algunos quieren vivir en ese antiguo pacto, en esa antigua ley quieren vivir, o aún siguen viviendo ahí, dice, ¿no? En la antigua ley, y nos estaba explicando, ¿no? Como por la antigua ley, realmente si examinamos la antigua ley ya estamos muertos, ¿no? Por esas razones que había metido la ley dentro del arca, ¿no? Tapado con el propiciatorio, ¿cierto? Entonces, porque sabe que si nos vamos a encontrar a través de la ley, estamos muertos, no tenemos nada, ¿no? Para poder hablar, decir, nada, ¿no? Entonces, eso también me hacía pensar a mí que muchas veces yo me quiero quedar, ¿no? con lo que sé, y ya hasta ahí, no quiero saber más, tal vez parece así, pero no es la voluntad de Dios. Esto me hacía pensar así, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es constantemente actualizar, ¿no? El Evangelio se está moviendo constantemente, no sé si también pueden sentir así, se está moviendo constantemente, se está moviendo, ¿no? Cambio, hay cambio.
Si recuerdan, hace 10 años, hace 15 años, 20 años, no sé, ¿recuerdan? No era así, diferente, ¿no? Claro, es el mismo evangelio, pero está cambiando, se está actualizando, eso es lo que yo veo, ¿no? Se está actualizando, más cosas apareciendo, ¿no? Así. Pero es el mismo evangelio, ¿cierto? Entonces, eso como me hacía despertar también a mí, ¿no? Es necesario actualizar, constantemente actualizar. No hacer caso de ese pensamiento, ¿no? Que yo ya como sé esto, o esta parte, o ya así, ¿no? No, sino que constantemente actualizar. Así me hacía pensar, ¿no? También agradezco porque ayer también podíamos participar a través del coro, ¿no? Yo no sé tampoco, no sé tampoco muchas cosas, pero a través del coro que hay aquí una actividad y me da la oportunidad de poder escuchar nuevamente el Evangelio, la palabra, me da esa oportunidad. Porque la verdad, ¿no? Cuando no escuchamos la palabra, ¿qué sucede en nuestro corazón, en nuestra mente? Nos quedamos como con lo que ya sabemos, ¿no? Con lo que ya habíamos escuchado, pero el Evangelio constantemente se está moviendo. También para este evento, ¿no? De la próxima semana, 21-22, claro, está habiendo mucho movimiento, ¿no? Hay que preparar, ¿no? Un montón de cosas. Bueno, orar simplemente, ¿no? Oremos para que podamos recibir, ¿no? Con todo nuestro corazón también a los siervos que van a llegar de Corea y poder recibir, ¿no? Escuchar la palabra, cual sea la voluntad de Dios, ¿no? Así. Sí, eso quería compartir. Gracias. Gracias, hermana. Bueno, a continuación vamos a ver el video promocional CLF y del Gran Seminario Bíblico. Hay momentos en que el corazón ministerial necesita renovar su visión en la palabra. Este mes de enero, Bolivia se prepara para un encuentro que transformará tu llamado. Te invitamos al Congreso de Líderes Cristianos, CLF, con el tema Eterna Redención. Un espacio diseñado para quienes desean distinguir con claridad la verdad bíblica y fortalecer su servicio a Dios. Contaremos con la presencia especial del pastor Jin Ki-so, de la Misión Buenas Nuevas, Corea del Sur, este jueves 22 de enero, de 2 a 5 de la tarde, Colegio de Abogados de La Paz, calle Yanacocha, número 630, Salón Auditorio, piso 1. Más de 800,000 líderes en todo el mundo ya han sido parte de esta visión. No te quedes fuera. Para más información, comunícate al 62 96 43 60 o visita misionbuenasnuevas.org.bo. La misión Buenas Nuevas Bolivia te invita al Gran Seminario Bíblico. Dios es el que justifica. Una cita especial del miércoles 21 al jueves 22 de enero. Nos encontraremos a las 19 horas con 30 minutos en el Salón Auditorio del Colegio de Abogados La Paz, calle Yanacocha, número 630, piso 1. Este evento contará con la enseñanza principal del pastor Johnson Park de la Misión Buenas Nuevas, Corea del Sur. Prepárate para días de comunión y revelación espiritual que marcarán tu vida. No faltes, este es tu momento para encontrarte con el mensaje que transforma. Dios es el que justifica. Para más información, comunícate al 72 03 15 68 o visita nuestra página misionbuenasnuevas.org.bo. Sí, hemos visto el video promocional, el CLF, que titula el Eterna Redención, y del Gran Seminario Bíblico, que tiene por título el Dios es el que justifica, hermanos. Bueno, esta noche también tenemos la palabra, vamos a invitar al pastor David Zavala, ministro de Misión Buenas Nuevas, que está en Cochabamba. Nos va a compartir la palabra esta noche, hermanos. Adelante, pastor.
Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 21, 33. San Mateo 31, 21, 33. El libro de San Mateo 21, 33. Voy a leer. Oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó también en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? Así miro mejor, ¿no? Sí. Muchas veces nosotros venimos con muchos pensamientos, ¿no? Con dificultad. Durante el día a veces se presentan las dificultades y a veces no sabemos qué hacer en realidad, o alguien sabe qué hacer. Yo también, ¿no? Muchas veces se me presenta la situación, no sé qué hacer, cuando yo quiero resolver solo, pero he aprendido, ¿no? Este tiempo, y yo tengo a alguien que puede apoyarme, ayudarme. ¿Quién es? ¿Quién? A ver, algo más certero. Sí, obvio que Dios, Jesucristo, ¿no? Pero hay una vía. El siervo de Dios. Sin eso no se puede. ¿O se puede? Sí. Nosotros esa parte muchas veces ignoramos, pero es parte fundamental para nuestra vida. Y sí, nosotros tenemos la Biblia, hemos escuchado demasiadas palabras. Desde que ustedes recibieron la salvación, miles de palabras han escuchado, ¿sí o no? Yo también. Yo recibí el 2010. ¿Cuántos días han pasado? Imagínense, el año tiene 365 días, ¿no? Y por 10 años, por 15 años, multiplíquelo. En la semana hay miércoles, martes, jueves, viernes, domingo. ¿Se escucha la palabra o no se escucha? Se escucha, ¿no? Pero a veces escuchando, como escucha un testimonio, escuchando la palabra, siempre olvidamos, ¿no es cierto? Olvidamos. Y también cuando hay problemas, no sabemos muchas veces qué hacer. ¿Y dónde debemos recurrir? Yo siempre aprendí, ¿no? Desde que recibí la salvación, ingresé al seminario, el pastor decía, ¿no? No cargue su problema. Entonces, ¿quién debe cargar el problema? ¿El siervo, sí o no? ¿Ustedes vienen y le cargan el problema al pastor? Levante la mano, a ver. ¿Nadie? Wow.
Entonces yo, aunque estoy lejos, se lo cargo mi problema, pastor. Sí, yo estos días también tenía dificultad de la salud. De repente, ¿no? Así como sin ganas me quedé, ¿no? ¿Y a dónde tengo que recurrir? Primero, ¿no? Al pastor, al siervo. Pastor, me siento así. Y pastor, ¿qué dice? No se preocupe, hermano. Dios es fiel. Siempre escuché esa palabra. Entonces, ¿esa palabra hacia dónde me manda? A esto ya. Me conecta y tengo fuerza otra vez. De verdad es increíble. Cuando nosotros nos conectamos con el corazón, ¿tenemos fuerza o no? Sí. Mire, la promesa de este año, ¿cómo fue? Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe A ver, vamos a repetir. 2, 3. Visión de lo que no se ve. Ahí está hablando, ¿no? Nosotros, ¿cómo debemos esperar? Nosotros tenemos un dicho, ver para creer. ¿Cierto? Mientras yo no vea que cambie, no creo. Dice. Pero la fe no es así, ¿no? Sino es creer para ver. Dice. Y el 11 también, 11:11 dice, a ver, leamos, 11:11. Ya, 2, 3. Hebreos 11:11. A ver, vamos a repetir. Con todo el corazón. 2, 3. Hay una clave, ¿no? Recibió fuerza. Dice, ¿por qué recibió fuerza? Por la fe, dice. Recibió fuerza. Y cuando nosotros no tenemos la fuerza, pero si nos conectamos, podemos tener la fuerza. ¿Sí o no? ¿De dónde viene la fuerza? De la palabra, ¿no es cierto? De ahí viene, de ahí nace. Mire, nosotros somos tan necios que ni leer queremos. Y digo, repitamos, dice, otro, ¿cómo está? Así está. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos conectarnos si no desechamos nuestra manera, nuestro pensamiento, un momento por lo menos? Dejando todo. Yo sé, algunos hermanos tienen mucha situación. Y yo vengo de Cochabamba, ¿no? Voy a hablar para los hermanos, como no están aquí. Allá mayormente hay problema en los matrimonios. Aunque pareciera que están bien, pero están distanciados, ¿no? Mucho problema había, ¿no? Pero conversando con ellos, cada uno así, ¿no? Con los matrimonios, podía ver, por tan sencillas cosas, están a punto de divorciarse. Porque uno establece su razón. El otro quiere doblar, no quiere doblar. Mire, anoche también, ¿no? Tenemos reunión de hermanas casadas. Entonces preguntaba una hermana, a su esposo no le pidió permiso para ir a campamento mundial. Pero ¿qué hizo? Fue y le dijo, firmame permiso de los niños. Entonces el esposo, ¿qué respuesta tuvo? No. Cuando el esposo escucha de esa manera, ¿cómo se siente?
que no lo tome en cuenta, ¿sí o no? Ya tomó su decisión. Y yo le decía, ¿usted sabe cuál es el problema? Se quedaba callada, no sabía, ¿no? Tan sencilla cosa. Si tan solo usted, hermana, haya ido, mi amor, te quiero mucho, tú eres el amor de mi vida, ¿sí o no? Ah, tú eres el mejor padre del mundo. Y él trabaja en la alcaldía, ¿no? Y entonces yo, si usted me da permiso, quiero participar donde el campamento mundial, ¿sí o no? Pero quiero participar con los niños. Entonces, si hallo la gracia delante de tus ojos, ¿me puedes firmar permiso para los niños? ¿Cómo va a decir el varón? Amén, va a decir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tan pequeñas cosas sencillas, ¿sí o no? Sencillamente, pero ¿hace uno o no hace? Mire, a Jesucristo no lo vemos, a Dios tampoco, pero a su esposo que lo ve, ¿cómo trata? Distante, ¿sí o no? Imagínense a Jesucristo más distante entonces. Entonces esta hermana se daba cuenta, no, de verdad, pastor, tan equivocada estoy, dice, ¿no? Ah, entonces hoy voy a practicar. No sé si practicó ahora, ¿no? Pero yo pienso que si ella dobla su corazón, sí o sí Dios va a trabajar, ¿sí o no? Pero a veces no queremos votar, poquita razón, votar a un lado la razón. Dios sí o sí va a trabajar. Y así conversando con las hermanas, ¿no? De verdad, otro se quiere apartar, ¿por qué? Porque no le echó sal a la comida. ¿Qué le parece? ¿No han escuchado ustedes así? Desde ahí empieza la pelea y empiezan a recordar otras cosas. Y imagínense, a mí me gusta con salsita, al otro no le gusta con sal, pero ¿es para separarse? Creo que no. Entonces, así también, ¿no? Aprendiendo a través de los hermanos, podía pensar, ¿no? Lo que destruye nuestra vida es la razón, muy fuerte en nosotros. Hoy hemos leído los labradores malvados. Estos labradores, al principio, ¿cómo recibieron? No sé si ustedes pudieron captar. Un padre de familia, dice, ¿no? Un dueño. ¿Qué hizo? Había sembrado un viñedo, había cercado, había puesto un lagar en medio, una torre, en fin, todo había hecho. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo? Y se lo dejó a un labrador, a esos labradores. ¿Para qué se lo dejó? Para que sea el tiempo de los frutos, él venga a recoger los frutos. Hermano, hoy es tiempo de recoger los frutos, ¿sí o no? ¿Qué está enviando? Su siervo, ¿sí o no? Hoy está enviando su siervo. ¿Cómo recibimos nosotros esa noticia? Ah, como la labró del malvado. Mire, yo pensaba mucho, ¿no? Cuando nosotros recibimos una noticia así de eventos, muchas veces, ¿cómo recibimos? ¿Con agradecimiento, con felicidad? ¿O cómo recibimos, hermano? A ver, los hermanos varones, ¿cómo reciben? ¿Cómo recibe, hermano Gregorio? ¿Con felicidad? ¿No? Ya vamos a practicar, hermano. ¿Está bien? Yo un día caminé con el pastor Martín Guerrero y le acompañaba, ¿no? Llevando niños. Entonces, él, cada que salía, él mayormente era presentador. Cada que salía, estoy muy agradecido a Dios, decía, ¿no? Soy el hombre más feliz del mundo, decía. Bueno, así dijo, ¿no? Pero después nos mandó pastor a llevar niños. De repente a alguien se le cruzó. No quiero decir la palabra, ¿no? Pero ya se darán cuenta, ¿no? ¿Qué palabra utilizan, no? Una palabra grosera.
¡Hey, che! Ya los demás se darán cuenta, ¿no? Y yo, ¿qué escuché? Muy agradecido, muy feliz. Todo contrario, ¿sí o no? Y yo empecé a pensar, ¿no? A meditar. Pastor, usted dijo que estaba muy agradecido después que pasó ese incidente, ¿no? Sí, me dice, seminarista. Yo soy el hombre más malvado del mundo, dice. Por eso, pastor, me enseña que sea como la hiena. ¿Qué hace la hiena? ¿Saben qué hace la hiena? ¿Se ríe? ¿Sabe qué hace la hiena? No caza. ¿Quién caza para la hiena? El león. El león tiene su presa, viene la hiena a querer comer junto con el león. ¿El león le va a dejar? Le hace, ¿no? Más o menos así, ¿no? Retrocede la hiena. Otra vez después se viene. Otra vez le riñe el león. 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 100 veces lo cansa el león y se lo deja la carne. Así. Nosotros también debemos practicar. Amén, hermanos, hermanas. Por eso, cuando nosotros escuchamos una noticia, ¿qué es la fe, hermano? Es, en otras palabras, mentir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mire, yo soy el hombre más feliz del mundo. A mí cómo me gusta salir a testificar. Amén. Pero ¿nos gusta o no nos gusta? No nos gusta, ¿sí o no? Pero nosotros debemos aprender a contrarrestar. De verdad, yo estaba pensando mucho este tiempo, ¿no? Yo ingresé al seminario y pastor me decía, ¿no? ¿Por qué ingresaron al seminario? Yo siempre pensé para aprender a predicar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, pastor decía, ¿no? Para encontrarse con Dios. Para eso no ingresa. Después ya puede ser otra cosa, ¿no? Pero el punto principal es para encontrarse con Dios. Pastor, ¿para qué venimos a la iglesia? Para encontrarnos con Dios también. ¿Sí o no? Amén, hermanos. Entonces este pastor, yo empezaba a meditar, ¿no? De verdad. De mi corazón solamente va a salir la maldad, ¿no es cierto? Pero con eso me voy a conformar. Yo soy malo, entonces digo como quiero, así. Soy malo y soy malo, pues, ¿sí o no? ¿Así es? No. Y pastor, un mes compartió los labradores malvados. Nosotros nos poníamos a pensar, ¿por qué pastor comparte un mes labradores malvados? Yo me ponía a pensar, este tiempo también estaba compartiendo así allá en Cochabamba. De verdad, hermano, nosotros cuando escuchamos el Evangelio, muy felices somos, ¿sí o no? No queremos otra cosa que incluso ser pastor, ministro, en fin, ¿no? ¿O no le llegó esa idea a ustedes? Está muy feliz porque uno se da cuenta que no siendo nada recibió ese regalo tan grande y quiere que su familia también reciba, ¿o no? También su vecino, su amigo, todo quiere que reciba, porque es un secreto, ¿sí o no? Pero pasando el tiempo, ¿qué empieza? Yo recuerdo, pastor decía, ¿no? Si tú aprendes chueco, te vas a criar chueco, me decía. Por eso desde niño hay que aprender a doblar. ¿Qué es niño? Cuando recién recibe la salvación, ¿sí o no? Desde ahí. Y pasando el tiempo, nosotros vamos empezando a pensar, ¿no? Y como leemos la Biblia, hay mucha cuestión o muchas preguntas. Y empezamos, ¿no? A pensar de esta manera. ¿Por qué así? ¿No han pensado así ustedes? ¿Otra vez seminario? Pero antes, ¿cómo estaban? Feliz. Yo recuerdo, ¿no? Cuando llegué a la iglesia,
escuché por un hermano que hicieron seminario en las Torres Caínco. No sé si han escuchado ustedes. Creo que hasta ustedes ofrendaron, ¿no? De La Paz. Y se hizo seminario en las Torres Caínco y un hermano mayor se llamaba Abraham. Él fue el fruto de ese seminario. Y escuchaba a los hermanos que decían: tú costaste muy caro, porque ese seminario se gastó $10,000, dice. Todo el tiempo le reclamaban: vos sos el más caro del mundo, así, ¿no? Así le decían al hermano. Y el hermano se reía, ¿no? Porque la verdad costó caro, pues, ¿no? ¿Sí o no? El único hermano que recibió la salvación, tal vez otros recibieron, pero no conectaron, ¿no? El único que conectó fue este hermano. Pasando el tiempo, él como tenía 2 hijos, ¿no? Mayores, ya profesionales, con su vida hecha, ¿no? Entonces él vendió su casa, dice, ¿no? Y yo recuerdo que él trajo una ofrenda, pero duplicó su inversión. ¿Qué le parece? Yo pensé, ¿no? De verdad, el Evangelio nunca es en vano. ¿Sí o no? Nunca uno sabe, ¿no? Pero en Isaías habla, ¿no? La palabra permanece para siempre. Así habla. Sé que es la hierba, pero la palabra permanece para siempre. Marchítese la flor, pero la palabra permanece para siempre. Entonces, pienso que invertir en el Evangelio es algo precioso. Amén, hermano. De verdad, no es en vano. Y yo anoche también, como compartía con las hermanas, ¿cómo están las hermanas? ¿Hay siempre problema o no hay? Entonces, nosotros, ¿cómo queremos hablar? Un poco difícil. Sí, está bien expresar en comunión, ¿no? Pero todo el tiempo hablar, estoy difícil, estoy complicado, ¿así? ¿Así debe ser? Creo que no. ¿Sí? En comunión podemos expresarnos todo, el pastor, siervo. Pero debemos practicar, ¿no? Yo siempre tengo esta palabra en mente, ¿no? De memoria la tengo, ¿no? A algunos les canso con esta palabra. ¿Saben cuál es? Número 14:28. A ver, me ayudan a repetir. Diles, vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Por eso le hablé de la hiena. El pastor nos enseñó así, ¿no? A contrarrestar. Yo soy el hombre más feliz del mundo, así. Amén. Soy el hombre más rico del mundo. ¿Por qué no quieren hablar? Ya, soy el hombre más rico del mundo. Por hermano, ¿cómo se llama, hermano? Barbón. ¿Botón? Prudencio, ¿no? ¿Así es? Benjamín, ¿no? Ya por él vamos a repetir. 2, 3. Nada, se olvidaron tan rápido. Ya, yo aprendí 5 cosas. Soy el hombre más feliz del mundo. Soy el hombre más rico del mundo. ¿Qué más? Soy el hombre más sano del mundo. ¿Cuántas van? Faltan 2, ¿no? Ya me olvidé las otras 2. Ya, por lo menos esas 3. 2, 3. No tiene que levantar su mano alto, ¿no? Sí, vienen estresados ustedes, ¿no? ¿Sí o no? Ya, 2, 3. Soy el hombre más feliz del mundo. Amén. Soy el hombre más feliz del mundo. Soy el hombre más rico del mundo. Soy el hombre más sano del mundo. Yo todos los días practico eso. Sí, de verdad, hermanos. Y a veces parezco loco. De verdad, a veces parezco loco. Pero debemos aprender, ¿no? A contrarrestar. Porque la situación todos los días viene. ¿Sí o no? Pero si nosotros aprendemos a contrarrestar,
no puede dominarnos la situación. El pastor decía, nosotros podemos ponerle nombre a la situación, felicidad. ¿Amén? Sí, pero si nosotros no practicamos, la situación toma cuerpo, poder. ¿Sabe? Yo ayer no podía casi caminar. Así estaba, desde el día, ¿qué día? Desde el domingo en la noche. Pero tengo, ¿quién? Pastor, ¿sí o no? Rápido le avisé, ¿no? Pastor, estoy así. No se preocupe, Dios está con nosotros. Entonces otra vez me acordaba, soy el hombre más sano del mundo, ¿sí o no? Cuando me conectaba con ese corazón, empezaba a caminar. Yo necesito irme a La Paz, ¿sí o sí? Porque ahí está la fuerza, ¿sí o no? Y le decía a las hermanas, de verdad, creo que estoy enfermo porque no estoy yendo, le decía. Sí o sí tengo que partir esta noche. ¿Sí? Y tenía un poco de pena, ¿no? Por mi salud. Pero en el camino desaparecía la enfermedad. ¿Qué le parece? De verdad, hermanos, es increíble. En vez de ponerse por más alto para acá, ¿no? ¿Sí o no? En vez de estar ahí con la lengua afuera. Pero más guapo venía, ¿no? Entonces mi esposa me decía, ¿no? ¿Dónde está la enfermedad? Dice, se fue. Sí, de verdad podía ver, ¿no? Cuando me conectaba, ¿no? Con el corazón del pastor, la palabra, ¿qué hay? ¿Fuerza o no hay? Hay fuerza, de verdad, hermano. Pues ustedes no duden, ¿tienen problema? ¿A dónde deben de correr? A dejárselo, ¿no? La carga. Sí, sí, el pastor siempre nos enseñó así. Pero a veces ya eso se corta. Pastor no me quiere recibir, no me escucha. En fin, muchos pensamientos llegan o no llegan. Esos labradores malvados, al principio, ¿cómo estaban? Enseñando a su hijo. Mira, hijito, no tenías zapato. Por el dueño tienes zapato. No tenías cuaderno. Por el dueño tienes cuaderno. Oh, cuando venga el dueño, el mejor vino le vas a llevar para que tome. Todos los días enseñando a su hijo. Pero un día aparecieron los siervos que envió el dueño. ¿Qué salió de su corazón? Matémosle. Yo pensaba mucho, ¿no? ¿Por qué había esa reacción? Mire, muchas veces el pastor nos decía a nosotros recibimos la gracia. A ver, ¿quién recibió gracia estos días? Ya. Su corazón estaba muy contento, agradecido a Dios, ¿no es cierto? Reconoce, es mi Padre, mi dueño, en fin, Jesucristo es todo para mí. Pero de repente empieza un pensamiento malévolo. Yo soy bueno para el negocio. No, yo tengo mucha fuerza. Yo tengo una buena salud. Empieza a ¿qué? Ya matar el dueño, ¿sí o no? Se cree propio dueño, como esos labradores. Antes, ¿cómo estaba agradecido a Dios? Mejor dicho, al dueño, ¿no? Muy contento, feliz. Pero de repente, ya empezó a votar. Nosotros muchas veces ese corazón tenemos, hermano. Recibiendo mucha gracia a través del Evangelio, no queremos adueñar. Es mi trabajo, es mi esfuerzo, mi sabiduría. Pero en la Biblia en Corintios dice, yo destruiré la sabiduría de los entendidos, dice. ¿Sí o no? Si Dios nos quita la respiración, hermano, un momento, no somos nada. Yo el otro día estaba testificando, hermano Ademir lo llevé a Cochabamba. Entonces su esposa, ¿no? Quedó en la casa de retiro. Un día que no sé qué evento hubo,
Los hermanos de La Paz también fueron. No me recuerdo qué evento era, pero como hay muchas cosas para acomodar después del evento, nosotros el lunes quedamos acomodando en la noche. Y mi esposa también estaba con la hermana Marisol. Entonces prepararon cena, ¿no?, para los hermanos que estaban apoyando. Y nos fuimos después a cenar. Estábamos todos felices, hermano, todos contentos por el evento, recordando el hermano fulano, así, haciendo. Era mucho testimonio de los hermanos. Pero de repente alguien hace una broma en plena cena. Y esta hermana justo estaba metiendo a la boca el alimento. Y por reír, se ahogó y se atarantó, ¿no?, la comida. Entonces nosotros todos nos quedamos como paralizados, nos asustamos. Su esposo no se movió, parece que la verdad no sabíamos qué hacer. Tuvo como un buen rato así, ¿no? Ya casi se nos fue esa hermana. Pero de repente alguien como empezó, ¿no?, a reaccionar y le dio una palmada en la espalda, ¿no? Y hasta que le hice botar, ¿no?, el alimento. Pero mire, yo pensé, ¿no?, ¿por qué Dios me permitió ver esta situación? Mi corazón, sin darse cuenta, se adueña de las cosas. ¿Quiere que mi corazón, otra vez a donde vaya? Al piso nuevamente, abajo. Toda la obra y la gracia, ¿de quién es? De Jesucristo, de Dios. De verdad, toda esa semana yo estaba pensando, tan solo un ratito nos saca ¿qué hacemos? Somos simplemente bagazos nada más. ¿Sí o no? Son labradores también. Toda la gracia recibieron del dueño. Pero olvidando esa gracia, ¿qué empezaron? Matémosle. Alguno ya mató a los siervos que van a venir en su corazón. ¿De qué manera mata? Pastor todo el tiempo gritando. Seminario, hermano, vienen los pastores. No es conmigo. ¿Sí o no? Hermano, hay ofrenda, diezmo. Otra vez. Pero creo que ustedes no sale así, ¿no? ¿Sí o no? De verdad, hermano, sin darnos cuenta nosotros empezamos a matar así. ¿A quién? Siervos en nuestro corazón. A veces no recibimos la guía, no escuchamos nada, así. Y matando 2 veces los siervos, que viene el Hijo, dice. Dios, hermano, ¿qué es el fruto? Mire, pensemos. Cada actividad que se hace, por ejemplo, ahora subíamos material arriba para arreglar. Otros están escuchando la palabra, otros ahora están invitando a los pastores. En fin, hay una repartición, ¿no?, como de muchas áreas. Otro está limpiando, refaccionando. Todo tiene un solo propósito, de que Jesucristo nazca en el corazón de una persona. Nada más el propósito. Ese es el fruto. Amén, hermano. Sí, de verdad. Todo el sacrificio que se hace en la iglesia, ¿para qué es? Para que Jesucristo nazca en el corazón de una persona. Nada más es. Entonces debe darnos alegría, ¿no? ¿Sí o no? Amén, hermano. Un evento, aún me duele, pero debemos contrarrestar. ¿Cómo me gusta ofrendar? ¿Cómo me gusta diezmar? Amén. Solo quiero ver la obra de Dios nada más. Así viviendo. ¿Cómo vamos a recibir toda la actividad? Agradecido a Dios. No solamente ofrenda, todo invitando al vecino, invitando a los familiares, con un mismo propósito, con un mismo corazón. ¿Cierto? ¿Sí o no, hermanos? De verdad. Números 14, 28. Vamos a repetir. De nuevo. 2, 3. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habláis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros.
soy el mejor líder. No porque nosotros lo seamos. Jesucristo es el mejor. ¿Sí o no? Si Jesucristo guía nuestra vida, vamos a ser mejor, ¿o no? Yo cuando estaba en Lima, el pastor Quinquisú entró. ¿Y qué dijo? En 30 minutos, el que esté enfermo va a salir sano de aquí, dijo. El que tenga problemas de dinero va a salir rico de aquí, dijo. Así dijo. El que esté a punto de divorciarse va a salir para luna de miel, dice. ¿De verdad? A ver, ¿quién estuvo el 2023 en Lima, en el CLF? ¿Nadie? Yo escuché. Y uno de los que estaba a punto de divorciarse dice que era pastor Daniel Toro. No sé si sería cierto, pero pastora Magdalena le denunció, ¿no? Ahí en pleno evento. Pero pastor hizo repetir esas 5 cosas. 2 no me acuerdo ahora muy bien. Pero una dijo, soy el hombre más feliz del mundo. Soy el hombre más rico del mundo. Soy el hombre más sano del mundo. Así decía. Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Qué es la fe? Rebeca, mejor dicho, la mamá de Jacob, ¿cómo le guió? ¿Cómo le guió, hermanos? ¿Qué le dijo? Soy Esaú. Pero es mentiroso, es Jacob, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es Jacob. ¿Cómo puede hablar algo de esa manera? Está mintiendo. Pero esa es la bendición, ¿sí o no? Yo soy Esaú, tu primogénito, dice. ¿Recibió la bendición o no? Recibió. Nosotros también practicando, ¿no? Y algunos nosotros nos afligimos por el dinero. Levante la mano al que no se aflige por el dinero. Creo que todos nos afligimos, ¿o no? Porque mire, para el desayuno es dinero, para lapicero es dinero, para cuadernos dinero, para pan, azúcar, fideo, en fin, para todo es dinero, ¿o no? ¿Sí o no? Todo es dinero. Yo le preguntaba a las hermanas, ¿quién está sufriendo por el dinero? Varias levantaban la mano así, ¿no? Vamos a ver Proverbio 13:22. ¿Dónde está? ¿Tienen, no? Adelante. Vamos a leer. 2, 3. ¿Dónde está su riqueza, hermano? ¿Dónde está? Eso es la palabra que está escrita en la Biblia, ¿sí o no? Yo escuchaba un día, pastor, les compartía a los hermanos casados, ¿no? Y muchos a veces se sufren, ¿no? Por la situación económica. Pero no debemos sufrir, dice, porque Dios ya preparó todo. Ese dueño todo le dejó a los labradores. ¿Sí o no? ¿Qué quería el dueño? Solamente recibir los frutos nada más. Todo estaba a su disposición. Y también dice, vamos a leer de nuevo, 2, 3. Un día un hermano me decía, pastor, tengo un poco de dificultad con mi esposa. Así, hermano, yo quiero ofrendar, pero mi esposa no quiere, dice. ¿Cómo puedo hacer en esa parte?
¿Por qué no quieres? ¿Sabe? Ella mira a mi padre, dice. Mi padre no avanza según su vista de ella. Mucho tiempo recibió la salvación. Él echa su vida, todo echa para la iglesia. Pero su situación no cambia, decía, muchos años. A ver, hermano, vamos a ver, le decía, ¿no? Tráigala a su esposa. Entonces vinieron, ¿no? Y empecé a preguntarle, ¿no? Sobre su padre. Me decía, debía mucho dinero. Y ahora debe, le dije. Ya no debe. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 5, dice. A 4 sacó profesionales. Solo a mí no me sacó profesional, pero me dio un terreno, dice. Entonces, ¿cómo que fracasado tu padre? ¿Cuánto que cree una carrera cuesta? ¿Cuánto cuesta una carrera más o menos aproximado? Creo que es mucho dinero, ¿sí o no? Todo paga la matrícula, paga la mensualidad, en fin. Usted no ve de esa parte. ¿Cómo es que Dios no trabaja? Dios trabajó mucho en tu padre. Pero así un pensamiento entra o no entra. En mirar a otro. Nosotros muchas veces esa equivocación tenemos. ¿Cómo el otro viene? Parece que no cambia. ¿La vida espiritual es por otra persona o es personal? Personal, ¿sí o no? Debemos vivir agradecidos porque Dios trabaja todos los días en nuestra vida. Sí, un día mi hija, ¿no? Pastor le decía que testifique. Pastor, esta semana creo que Dios no trabajó en mi vida. No tengo que testificar. Y el pastor le dice, ¿cómo que no trabajó? El hecho de que se muevan tus párpados es trabajo de Dios. Dios te dio un trabajo. ¿No es trabajo de Dios? Es trabajo de Dios, ¿sí o no? Nosotros a veces no reconocemos eso. En otras palabras, somos labradores malvados. No reconocer el trabajo de nuestro dueño en nuestra vida es maldad. Sin darnos cuenta, en esa posición estamos viviendo. Por eso, hermano, yo puedo agradecer a Dios, ¿no? De verdad, yo aprendí la vida espiritual en la iglesia nada más. ¿De dónde voy a aprender? ¿De afuera? Afuera nadie le interesa por nuestra vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? De verdad. O afuera le interesa a otra persona. Yo a veces salgo y cometo errores manejando. ¿Y hay misericordia? Son implacables, ¿sí o no? ¿Cómo le tratan a uno? No te preocupes, no sabes manejar bien o no conoces las calles bien, así. Yo me metí a manejar sin conocer Cochabamba. Me fui con GPS así, ¿no? Entonces me iba por contrarruta a veces. Y me tratan feo. ¿Verdad? ¿Es sin misericordia afuera o no? Pero pienso, ¿no? La iglesia tiene mucha paciencia con nosotros, ¿o no? Sí, con nuestra vida. Dios tiene mucha misericordia que hasta ahora nos tiene dentro de su iglesia. ¿Sí o no, hermanos? De verdad, yo mirando, yo no soy digno de ser pastor. Pero solamente hallé la gracia de Dios, nada más. Por su gracia estoy en Cochabamba. Todo por la gracia de Dios, nada más. De verdad. No veo nada que yo sepa que sea mío. Nada. Todo lo que recibí del pastor. Nada. Y así viendo, ¿no? Cómo el pastor también guiaba a los hermanos. Y yo podía pensar, ¿no? ¿Dónde está nuestra riqueza? Está guardada, dice, ¿no? ¿Sí o no? Nosotros aquí estamos sufriendo muchas veces. Sí, algunos no sufren por la economía, tiene buena posición económica, pero la mayoría sufre o no sufre. Sí, sufre. Pero podemos descubrir, ¿no? ¿Dónde está nuestra
riqueza. Está en el Evangelio, hermano. Amén. Ahí está todo. El Evangelio. Este hermano, ¿no? Mostrando, ¿no? Cambiaba su punto de vista. Su esposa también cambiaba. Es cierto, porque yo empecé a pensar de esa manera. Pensando que Dios no trabaja. Trabaja. Todo el tiempo está trabajando. Y viendo, ¿no? Cómo Dios también quiere que nosotros podamos aprender cada día. Porque cada día es la vida de creencia, ¿no? La vida espiritual. Cada día tenemos que aprender. ¿O no, hermanos? O yo aprendo para un año. ¿Así es? Yo también cada día debo aprender. Mirando cómo Dios quiere trabajar. Hay situaciones, parece bien difíciles. La situación de los hermanos. Yo también le decía, pastor, ¿no? Pastor, este tiempo estamos muy difícil así, ¿no? ¿Por qué? Empezamos a hacer contabilidad, ¿no? ¿Cuánto se debe? Mucho dinero se debe. Pero, pastor me decía, no se preocupe, Dios va a pagar, dice. Cuando escuchaba esa palabra, entonces, Dios va a hacer el sonido ¿en dónde? ¿Recuerdan? Segunda de Reyes 7, los 4 leprosos. Si nos quedamos aquí vamos a morir, dice. Pero si vamos allá, nos puede dar la vida o nos pueden dar la muerte. Había 2 opciones, pero quedándose ahí, solo una opción, nada más, morir. Ellos decidieron avanzar. Cuando ellos caminaban, ¿qué sonido empezó? En el oído de los sirios. Este rey contrató 5 ejércitos para que vengan contra nosotros. Pero eran 4 leprosos, ¿sí o no? Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Por qué pastor comparte eso? Para que yo pueda pensar, ¿no? Dios va a trabajar. ¿Va a hacer sonido en quién? En los hermanos, ¿sí o no? Va a trabajar mucho. Dios va a hacer el sonido. Y de esa manera podía pensar, ¿no? De verdad, Dios es fiel. Dios no falla. Nosotros estamos orando, ¿no? Con los hermanos. No sabemos de dónde ni cómo, pero estamos orando, ¿no? Para que Dios nos dé su gracia. Haga sonido, primero en nuestro corazón. Después va a dejar libre, ¿dónde? Oro, plata, ¿qué más? Vestido, todo lo dejaron los sirios. Se fueron, ¿sí o no? Y yo también pensaba, ¿no? La verdad, desde que yo estuve en el Evangelio, escuchaba del pastor que decía, nosotros ya no somos Abraham, somos Isaac. Pastor Oxupar sembró el Evangelio, sufrió, dio su vida, pero nosotros ya somos cosechadores nada más. Amén, hermano. Solo vamos a cosechar. Y dice en Génesis 22:16, si no me equivoco, Isaac sembró y cosechó aquel año 60, 30 y 100 por uno. Nosotros también vamos a cosechar lo sembrado, ¿sí o no? Amén. De verdad, donde yo estoy, otros siervos sufrieron, ¿sí o no? ¿Sí o no? Otros siervos dieron su vida, se sacrificaron, lloraron. Yo podía pensar, ¿no? De verdad, solo vamos a cosechar nada más. ¿Sí o no? Entonces, cuando vemos de esa manera, descansamos y estamos felices, ¿no? Pero cuando pensamos que nosotros vamos a hacer, entonces sufrimos, aflicción, tristeza. Y por último, creo que este camino no es para mí. ¿Sí? Ya, así pensando, ¿no? Y pastor siempre me ha dicho a mí, ¿no? Dios le permitió ir allá. Disfrute, dice. Disfrute. Disfrute junto con los hermanos. De verdad, eso, viendo, ¿no? Por ese lado, hay que disfrutar, ¿no, hermanos? El Evangelio. Esto también es que tenemos ahora esta actividad
vamos a disfrutar, ¿no? Y vamos a ver cómo Dios se provee de todas las cosas. El anterior también, nosotros recuerdo, salíamos a invitar a los pastores por el alto. Yo me asombraba, ¿cómo puedo caminar por el alto? Pero así Dios nos hacía caminar. Muchos nos decían, no puedo participar porque tengo evento. Pero nosotros nos asombramos el día del evento. Muchísimos pastores participaron, ¿sí o no? Igual ahora también Dios va a trabajar mucho. Aún parece difícil la situación. Bloqueo más. En fin, todo se complicaba, ¿no? Y anoche nosotros salimos a las 11 de la iglesia de Cochabamba. Y estábamos a las 4 de la mañana y seguíamos mirando Cochabamba. Amanecimos en la cumbre. No podía avanzar la movilidad, ¿no? Pero pensaba, ¿no? De verdad, todo este movimiento que se hace es para que las personas escuchen el Evangelio. Eso es lo que vale, ¿sí o no? A veces pasaremos hambre, a veces pasaremos incomodidad. Creo que eso no tiene sentido, ¿no? ¿Sí o no? Pero el fruto que va a haber, eso sí tiene sentido. Por eso debemos estar felices. Sí, yo recuerdo, ¿no? Cuando nosotros, mejor dicho, cuando yo tengo campamento mundial, siempre estoy en escenografía, atrás del escenario. Y todo está bonito ahí, ¿sí o no? Cuando se arma, cuando está el coro Gracia también, cuando se hacía cantata, parece que nadie sufrió ahí, ¿no? ¿Sí o no? Pero lo que hemos trabajado sabemos cómo se sufre. Yo recuerdo, no quiero reclamarle, hermano, ¿no? Yo recuerdo en Santa Cruz, ¿no? El 2020, yo llegué, ¿no? Para estar en cantata junto con hermano Fran. Trabajando, yo pagué mi entrada a hotel. ¿Pero dónde era mi hotel? En el salón. ¿Hasta qué hora estábamos nosotros? 3 de la mañana, hasta que todos se van. Nosotros acomodando ahí, volviendo del evento a la iglesia. Otro ya en mi cama ahí. Uy, ¿qué hacemos? Porque no había campo. ¿A dónde podíamos nos arrinconábamos? Así, ¿se sufre o no se sufre? Se sufre. Pero nosotros aprendemos a mirar diferente. Estamos agradecidos a Dios. Soy el hombre más feliz, aún pasemos dificultades. ¿Sí o no? De verdad, Dios pone todo. Y Dios me da su gracia. Yo pienso también en la vida de ustedes. Alguien está orando por usted. ¿Sí o no? Ese alguien, ¿quién es? El siervo de Dios, la iglesia. Entonces por eso nosotros debemos apreciar mucho la iglesia. Satanás mete un pensamiento. No te quieren, te odian, te botan. Muchas veces así, ¿no? ¿Sí o no? Pero no es así, hermano. Nosotros vamos a glorificar a Dios. Temprano había sido. Había estado allá el reloj. Sí, vamos a ver otro versículo. Repitamos de nuevo, hermano, este versículo que hemos leído de Proverbios. Ahí me gusta mucho esa parte. 2, 3. El bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Hermana Carmen está triste, no tiene heredad. A veces sufrimos, ¿no? Que voy a dejar a mis hijos. Yo pensé mucho una vez, ¿no? Cuando el pastor me envió a Argentina, mis hijos se quedaron, ¿no? Yo fui allá. Y primero me dijo, pastor, va a ir por 2 meses hasta el campamento mundial. Terminó el campamento mundial, ya iba alistando mis cositas, ¿no? Para venirme después. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde va? Dice, ¿no? Pastor, ya voy a retornar. No, se queda 3 meses más, dice.
Pero después dijo, se queda un año más. Después ni me dijo ya, ¿no? Y así. Entonces, viendo, ¿no? Mis hijos estaban en Bolivia y yo no sabía qué comían, no sabía qué vestían, su colegio, su universidad, nada. Y siempre yo quería enviar dinero. Un día me fui ante pastor, porque allí hay muchas gracias, ¿no? Un día, pastor, quiero enviar dinero a mis hijos. Ah, sí, me dice, ¿no? Está bien, dice. Traigo un sobre. Metí el sobre, ponga el alfolí, me dice. Estamos en construcción, dice. ¿Cómo estaría su corazón de usted, hermanos? ¿Qué le parece? El pastor más cruel, ¿sí o no? No tiene sentimiento. Yo podía ver ese tiempo, pastor, ¿qué quería enseñarme? No mezclar sentimiento con obra de Dios. Quería que yo aprenda esa parte. Nosotros por el sentimiento lloramos, fracasamos mucho, ¿sí o no? Así es. ¿Ya metemos sentimiento en una cosa? ¿Por qué así la iglesia? ¿Sí o no? Ya sentimentalmente está viendo, pensando. Pero si miramos espiritualmente, ¿cuál es el propósito? ¿Qué Dios quiere enseñarme? Empezamos a ver, meditar y encontramos ese propósito. Entonces, pastor, ¿no? Así me dirigía, me enseñaba, ¿no? Jesucristo tiene que ser útil para tus hijos, comida para tus hijos, pasaje para tus hijos, todo tiene que ser Jesucristo. Amén, me decía. ¿Qué voy a decir amén? Pues ustedes fácil pueden decir amén, ¿no? Pero yo no. Así, ¿no? Hasta que un día podía de verdad agradecer, ¿no? Y mis hijos, Dios guardó, Dios cuidó. Y no se murieron, ¿sí o no? No se murieron. Y así podía aprender, ¿no? Dios debe ser primero en nuestra vida. Nosotros queremos ponerlo de último muchas veces, ¿no? ¿Sí o no? Aprender, ¿no? También nuestros hijos. Y viendo también cómo Dios quiere guiar nuestra vida. Nosotros podemos glorificar y estar muy felices, hermano. Tendremos mucha falla, pero levante la mano al que no tiene falla. Creo que todos tenemos falla, ¿no? Nos equivocamos alguna vez. Pero, más que todo, ¿no? Podemos aprender. ¿Qué cosa? Ver a Dios. Dios es todo para nosotros. Pero olvidando esa parte, ya no menospreciamos, ¿no? ¿Sí o no? Matamos siervos, aunque envían más siervos, otra vez lo matan, ¿sí o no? Sí. Pensaba, ¿no? ¿Cuántos siervos han venido hasta ahora a Bolivia? Yo escuché, ¿no? Que cuando pastor por primera vez vino a Bolivia, ¿qué pasó? Le mintieron, dicen, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Habían 50 hermanos? ¿Cuántos hermanos había? Una hermana, ¿no? Que escuchó el evangelio y su familia nada más. Yo escuché el testimonio del pastor Juan Kim. Y él todo enfermo, dice, ¿no? Por la altura. Así llegó el evangelio. Mire, si no fuera eso, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Sí o no? De verdad. Yo recuerdo ese tiempo una hermana Rogelia se llamaba, cuando yo conocí, ¿no? La iglesia. Ella vivía muy lejos, pero así se iba, ¿no? A la iglesia. Y en ese lugar nosotros compramos unos terrenos. Y un día yo escuché, ¿no? Cantando alabanza. ¿Quién era? Ahora Pastor Rubén. Un hermano que estaba por acá, no me recuerdo cómo se llama. Este hermano, seminarista era. No está ahora, ¿no? No, otro hermano.
Es un hermano que estaba la otra vez, lo vi yo. Sí. Ese hermano y otro hermano que hay en Santiago, ellos eran los seminaristas. Y era la iglesia, 2 árboles. Ahí hacían culto, ahí era la iglesia. Pastor, no sé cómo se llama, que está en Canadá, creo. Marcos Lee. Sí, él había enviado, ¿no?, a ellos ahí, a ese lugar, porque esa hermana vivía ahí. A través de esa hermana, la mamá de mi esposa recibió la salvación. A través de eso, mi esposa recibió la salvación. Y yo digo, por ello recibí la salvación. Porque así llegó, ¿no?, a la familia el Evangelio. Aún yo ese tiempo no quería escuchar, pero Dios ya estaba trabajando, ¿no? Entonces, mire, si no sigan sacrificado esos siervos en ese tiempo, ¿dónde estaríamos nosotros? Dios, ¿no? Alguien dio su vida por nosotros también, ¿no? Dios, ¿no?, echando su tiempo, todo. Y por eso yo también puedo glorificar a Dios. Así también nosotros este tiempo debemos, ¿no?, para otra persona, para los futuros siervos, para los futuros hermanos, en fin, con ese corazón no hay tristeza, creo, ¿sí o no? Aún haga frío, aún caiga granizo, en fin, muchas cosas después, ¿no? Pero vamos a estar agradecidos a Dios, porque es el fruto de Dios, el Evangelio. Entonces va a haber felicidad en nuestro corazón. Aún tal vez haya malentendido, pero el final es lo que vale, ¿no?, el Evangelio. Por eso, hermano, vamos a agradecer a Dios. Amén. ¿Sí? Vamos a glorificar a Dios porque Dios es fiel. Dios no miente como nosotros, ¿no? Él sí va a cumplir su promesa. Un versículo más y terminamos. Lo de Romanos, capítulo 4. Y como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, y delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros tal vez muchísimas veces escuchamos la palabra, ¿no? Pero un día pastor nos decía, un niño para hablar, ¿cuántas veces va a escuchar la palabra del papá? Dice. Hermana Daniela, ¿cuántas veces? ¿Quién es maestro aquí? Hermana Carmen, ¿no? 3000 veces decía, ¿no? Mínimo 3000 veces. Entonces puede decir papá, dice, mamá. Nosotros, ¿cuántas veces escuchamos una promesa? 2 veces, 3 veces, 10 veces. Otra es la misma palabra. A veces nos acobardamos, ¿no? En vez de que más fuerza tenga en nuestro corazón. Y yo siempre veo esta palabra, ¿no? Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Nos está diciendo que hablemos por la fe. Amén, hermano. Sí. Para nosotros nuestra vista no tiene sentido. Pero hablando por la palabra sí tiene sentido. Yo tengo la mejor familia, mejor matrimonio, mejor esposa. ¿Sí o no? Aún vea diferente. Pero hablando de esa manera, ¿va a estar feliz, sí o no? Mejores hijos. Amén, hermano. Está muy triste, ¿no? Sí. Yo pienso que vamos a cambiarnos nuestra mentalidad. Vamos a vernos por la palabra. Entonces no vamos a sufrir, ¿sí o no? Viendo de esa manera. Pero si vemos por nuestra vista, vamos a sufrir. Siempre vamos a estar sufriendo, ¿no? Sufriendo, quejándonos. De esa manera vamos a vivir. Pero si viendo por la palabra, vamos a estar muy felices. ¿Sí o no? Vamos a ver la obra de Dios, el trabajo de Dios. Y hermano, vamos a orar.
Señor, le agradecemos, Padre, en esta noche. Usted nos permite su gracia. Y esos labradores malvados recibieron mucha gracia. Todo quería darle el dueño, solamente quería recoger los frutos y dejárselo todo el tiempo la viña para que ellos disfruten, vivan felices. Pero adueñándose del trabajo, olvidando y matando el dueño en su corazón, ellos como empezaban a pensar, matemos, y nuevamente enviando a otro siervo le volvían a matar. Después su hijo propio también mataban en su corazón. Nosotros muchas veces también así estamos viviendo, Señor, recibiendo muchas gracias de Dios, y como se escucha el sonido este tiempo del Evangelio, va a haber mucho fruto porque muchos escucharán el Evangelio y nacerán de nuevo. Entonces, Dios preparó todas las cosas, Señor, para darnos, pero nosotros, por no conocer el corazón del dueño, muchas veces vivimos de esa manera. Padre, tenga misericordia de nuestra vida, de los hermanos, de las hermanas, Señor, para que nosotros podamos vivir conforme a la promesa de este año por la fe, caminando por la fe y mirando por la fe, Señor, aprendiendo ese camino de Pedro y Juan, como ese cojo de nacimiento. Él nunca conocía el camino de Pedro y Juan, pero encontrándose con Pedro y Juan, él se levantaba y empezaba a caminar ese camino. Así nosotros también queremos caminar, camino de los siervos, Señor. Padre, por favor, Señor, ese camino es bendito, ese camino es precioso para glorificar a nuestro Padre Celestial, Señor, porque Él es todo y nos da todas las cosas, Señor. Sin Él, nada de lo que fue hecho, pues se ha hecho. De lo que está aquí, nada sería, Señor, sin la gracia de Dios, Padre. Nosotros queremos ver, Señor, todo el tiempo la gracia, la misericordia de Dios en nuestra vida, y glorificando, gozoso, alabando al Señor. Así, Padre, también nosotros podamos conectarnos con el corazón de su siervo, todos los hermanos, los ministros, Señor, con una misma mentalidad, con un mismo corazón, propósito, Señor, es el Evangelio. Padre, así queremos caminar este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Bendiga nuestra vida, bendiga la vida de sus siervos, Señor, también de su siervo Pastor Oxopar. Este tiempo, Señor, también va a venir a Sudamérica. También 2 siervos nos envían para que pasen por Bolivia, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor. Por eso, Padre, queremos dejar todas nuestras vidas en sus manos, Señor. También este evento en sus manos. Gracias, Señor. Así oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, pastor, por la palabra. Esta noche, hermanos, escuchamos